conocimientos previos. Y nada más quiero que recordemos un poquito lo que es cómo se transmite el impulso nervioso, ¿sale? Recuérdenme, ¿cuántos tipos de sinapsis hay? Hola, hola. Puede ser la química y la eléctrica. Química eléctrica y mixta, ¿no? Entonces vamos a decir que la eléctrica se da principalmente por la transmisión de iones, ¿no? Y de cargas eléctricas que se va generando un impulso eléctrico. La química va a ser principalmente a través de neurotransmisores, que son sustancias que van a tener un receptor específico para poder transmitir el impulso. Normalmente el impulso nervioso se va a dar a través del sistema nervioso, a través de neuronas, y vamos a tener una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En la primera neurona podemos decir donde se va a dar el origen del estímulo para poderse transmitir a la siguiente neurona, y así sucesivamente. Iván Sánchez, ¿me puedes recordar un poquito cómo se da el proceso del impulso eléctrico? ¿Cómo se transmite la información? Bueno, iniciamos con un potencial de acción que despolariza la membrana y que esta despolarización a su vez, allá no me acuerdo exactamente las proteínas, si me permite ver con mi apunte, lo tengo ahí. No te preocupes. Vamos a ver, Francisco Javier Rojas. Sí, doctor. Ok, ¿cómo se transmite? Ya desde ahí, Iván, tenemos de primera que nada un estímulo, ¿sale? Un estímulo de diferente tipo, ¿sale? Entonces podemos tener ahí, tenemos receptores específicos para el calor, para el frío, para la presión, para el dolor. Entonces nosotros vamos a recibir un estímulo, ¿sale? Ese estímulo va a ser captado y va a ser transformado ¿de qué en primera instancia? Bueno, como mencionó mi compañero, se forma el potencial de acción, ¿no? Que es la despolarización de la membrana o la inversión de carga. ¿Y cómo se da ese potencial de acción? ¿Qué es lo que sucede primero? Yo recibo el estímulo y ese estímulo te transforma ¿en qué? Se transforma en energía eléctrica. Energía, en ATP, ¿sale? ¿Y esa energía qué va a ocasionar? Bueno, es cuando se provoca como tal la emisión de cargas, ¿no? En la membrana. Ok, y se aperturan canales de sodio, ¿no? Okay. Y entonces se empieza a liberar canales de sodio en mayor cantidad. Imaginemos que nuestra membrana es como si fuera el axón, todo completito, ¿no? Tengo yo una membrana. Normalmente esa membrana va a tener una carga eléctrica, ¿sale? ¿Qué carga eléctrica tiene mi membrana? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿sale? Y vamos a ver, Alma Delfina, ¿quién mantiene o qué ion mantiene esa carga negativa? Alma Delfina. El potasio. El potasio. El cloro como tal es carga negativa, pero quien nos va a mantener la estabilidad de la membrana es el potasio. El potasio es carga positiva, pero mi membrana como tal tiene una carga negativa. Generalmente nos da alrededor de menos 90 milivolts, ¿no? Está así negativa, ¿sale? Entonces, normalmente cuando se da un impulso eléctrico se va a generar la liberación, primero que nada, de energía. Esta energía va a aperturar los canales de sodio, ¿sale? Estos sodios se van a encontrar por fuera de la membrana, ¿sale? O sea, en mayor cantidad. Y yo adentro tengo mi potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sodio? El sodio va a quererse meter a la fiesta, ¿sale? Pues al meterse a la fiesta, pues se va a introducir dentro de mi membrana. Pero el potasio es como ustedes, bien payasón, que no dejan entrar a la otra sección aquí a esta clase. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a salir de la membrana, ¿vale? Entonces, ¿cuántos sodios y cuántos potasios, cuántos sodios entran y cuántos potasios salen? 3 y 2, ¿no? Efectivamente, entran 3 sodios y salen 2 potasios. Y entonces, al entrar 3 sodios y meter una carga positiva mayor, ¿qué le pasa a mi membrana? ¿Se vuelve positiva? ¿Se vuelve positiva? Sí, se despolariza. Se despolariza. Se hace menos negativa, ¿sale? Entonces se hace menos negativa, o sea, como digo, luego que hagamos más, pero no se va a volver positiva en membrana, se hace menos negativa. Pierde polaridad y entonces, ¿qué pasa? Se despolariza, ¿sale? Y se genera un potencial de acción, se despolariza. Para alcanzar el umbral, ¡pum!, subir, ¿vale? Pero normalmente ese sodio, pues no va a estar mucho tiempo adentro, ¿no? O sea, de repente llega nuevamente al salón de clases y sabes que pues ya no le cae y entonces vuelve a entrar nuevamente el potasio y se sale el sodio, ¿sale? Y entonces, ¿qué le pasa a mi membrana?
vuelve a presentar la misma cantidad de cargas, ¿no? Se vuelve otra vez negativa y entonces se repolariza, ¿sale? Y entonces un potencial de acción consiste en la entrada de cargas positivas dentro de mi membrana, pérdida de potasio, ¿sale? Se despolariza y nuevamente vuelve a entrar el potasio y sale el sodio, se repolariza. Entonces este proceso de despolarización y repolarización es la forma en la que el sodio va avanzando. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, y de esta manera se va a ir moviendo las cargas, se transmite el impulso eléctrico. ¿Qué pasa cuando llegamos al botón terminal de la neurona? ¿Qué sucede? Gloria Eileen, ¿qué sucede? Se activan canales de calcio. ¿Para qué? Para generar el impulso eléctrico. Ay, qué chistosas. María Esmeralda, ¿qué sucede? Entra calcio. ¿A dónde? Y a lo que es, dentro de lo que es la membrana. Ajá, ¿y qué pasa? Y es así como se empiezan a liberar las vesículas. A ver, Brenda, ayúdame. Sí, pues básicamente, como ya mencionaban mis compañeras, se activaban los canales de calcio y esa entrada de calcio desencadenaba la liberación como tal de las vesículas que tenían los neurotransmisores. Me parece que se activaban unos complejos, SNAR o algo así, no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente nosotros vamos a tener un botón terminal de mi primera neurona. Del otro lado voy a tener a la segunda neurona, que es donde se hace el espacio y el espacio intersináptico. En ese botón terminal yo voy a encontrar vesículas, principalmente en una sinapsis química. Cuando es una sinapsis eléctrica, el movimiento de carga se va a seguir. ¿Qué quiere decir? Sale el sodio, pasa a la siguiente membrana, vuelve a activar y generaliza todo de la misma manera, ¿sale? Pero cuando hablamos de una sinapsis química, yo, al llegar al final, mayor cantidad de sodio, se aperturan los canales de calcio. Y esos canales de calcio o ese calcio liberado va a generar o va a movilizar las vesículas para que a través de exocitosis se libere un neurotransmisor. Carlos Emiliano, ¿qué es un neurotransmisor? Es un compuesto químico que, principalmente va a actuar sobre otra neurona para inducir un cambio, ya puede ser químico o eléctrico, ¿no? Y están categorizados en distintos rubros como inhibidores o excitadores. Muy bien. Entonces, un neurotransmisor es una sustancia que nos va a permitir iniciar nuevamente un impulso eléctrico o desencadenar algún tipo de función. Hay diferentes tipos de neurotransmisores, ¿sale? Como bien nos decía Carlos, tenemos neurotransmisores excitatorios o inhibitorios. Y también vamos a tener neurotransmisores que tienen alguna función específica. Por ejemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, que se encargan de funciones en específico. Cada neurotransmisor tiene un receptor específico, ¿sale? Entonces, ese receptor, ¿qué quiere decir? Es como si fuera la cerradura, ¿no? Y el neurotransmisor la llave. Una vez que el neurotransmisor es liberado de la neurona presináptica, pues va a llegar a la neurona postsináptica, se va a unir. Y esta unión del neurotransmisor con el receptor va a generar nuevamente una serie de eventos donde, por ejemplo, se vuelve a liberar o se aperturan nuevamente los canales de sodio y eso genera que se genere el mismo efecto, se haga el movimiento o la transmisión del impulso eléctrico. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entendamos? Porque entramos a fármacos del sistema nervioso central. Entonces, la mayoría de nuestros fármacos van a actuar en este proceso de la transmisión del impulso eléctrico. Algunos van a bloquear la apertura de canales de sodio o de canales de calcio, o van a generar la apertura de canales de sodio, van a generar la apertura de canales de cloro, o van a inhibir la unión del neurotransmisor con su receptor, o van a potencializar el efecto del neurotransmisor con su receptor, ¿sale? Entonces, los fármacos del sistema nervioso central van a actuar en este proceso que ustedes ya tienen que saber de manera fisiológica, ¿sale? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí recuerdan? Eso es fisiología, esto es algo que ustedes ya se lo saben, nada más es recordarlo cómo se transmite el impulso, ¿sale? Ahora, entramos a nuestro primer tema, que son fármacos opioides, ¿sale? ¿Qué es el dolor? Les pregunto a ustedes, ¿qué es el dolor? Es una sensación sensorial que actúa como un mecanismo de protección por si algo
pues, perdón, por si algo, o sea, nos avisa cuando hay un daño tisular. Tisular, efectivamente. Entonces, vamos a definir el dolor. Vamos a definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual o potencial en un tejido, generalmente, ¿no? ¿Y cómo captamos ese dolor? ¿Quién me dice? Por las terminaciones. Nosotros vamos a tener receptores en todo nuestro cuerpo, principalmente en piel, pero también tenemos en órganos internos. Y entonces, ¿cómo se llaman a esos? Tenemos receptores, por ejemplo, para el calor, para frío, Ruffini, Pacini, para de Merkel, para tactopresión. ¿Y cómo se llaman esos receptores para el dolor? Nociceptores. Nociceptores o terminaciones libres para el dolor. Entonces, estos nociceptores van a captar una experiencia sensorial y emocional. Sensorial, ¿por qué? Porque voy a sentir que me está quemando, que me está ardiendo, ¿sale? Y emocional, porque eso me va a generar que yo me sienta mal, que me sienta triste, ¿no? Que tenga una emoción a través de esta sensación, que va a ser desagradable y que normalmente va acompañado de daño a algún tejido, ¿sale? Ahora, ¿cuántos tipos de dolor hay? Yo voy a tener que hay un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo es intenso, se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo. El dolor crónico es persistente, puede presentarse rápida o lentamente y puede variar desde leve hasta intenso. A diferencia del dolor agudo, el dolor crónico persiste y dura por periodos prolongados. Nosotros vamos a tener que esas terminaciones libres para el dolor que podemos encontrar en piel, principalmente en dermis, y en nuestros órganos internos, van a tener dos tipos de fibra. ¿Alguien sabe cuáles son esas fibras? A delta y fibra C. Fibra C y fibras A delta. Efectivamente, estas fibras, por ejemplo, las fibras A delta, ¿para qué sirven? Para el dolor rápido y las fibras. Para el dolor rápido. Efectivamente, entonces vamos a tener las fibras A delta que transmiten el dolor rápido, ¿sale? O sea, es lo que van a captar. ¿Cuál sería un dolor agudo? Pues agarro y agarro una horquilla caliente y ¡fum! Luego siento dolor y quito la mano, ¿sale? O de repente toco una aguja y me pincha, o me siento sobre una tela de clavo, o todos han experimentado cuando te pegas en el codo, ¿no? Dolor, así que inmediatamente empieza a haber dolor y es rápido y se va quitando rápidamente. Un dolor crónico, ¿qué ejemplo sería? Por ejemplo, artritis reumatoide o Problemas articulares crónicos, por ejemplo, problemas intestinales crónicos, problemas oncológicos, que es un daño tisular constante y que está generando dolor, ¿sale? Aquí va a ser por tiempo prolongado. Ahora, este dolor como tal, diríamos, porque, por ejemplo, el dolor agudo, ustedes van caminando y de repente van en chanclas y se les atora el dedo chiquito con la pata de la silla, ¿vale? Y les da un dolor. Y ese dolor se va quitando poco a poco. ¿Por qué se quita sin que yo tome un analgésico? Tenemos propios analgésicos o, ¿cómo se llaman? Tenemos opioides endógenos. Nosotros mismos producimos nuestros analgésicos para tratar de bloquear ese efecto de dolor o esa sensación desagradable. Pero yo tengo una vía para que se transmita el dolor, desde que yo la capto por mi nociceptor hasta que llega a mi cerebro y mi cerebro da una respuesta. ¿Quién me dice? Daniela Karen, dime brevemente, ¿cuáles son los elementos que constituyen la vía del dolor? Daniela. Oli. Are you there? Mamá de Daniela, dele un zape porque no quiere contestar. Damaris. Damaris. Sí. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la vía del dolor? Los axones, podría ser, o no sé bien a qué se refiere. La vía del dolor, por ejemplo, yo tengo mi nociceptor, ya nos decía Ángeles, yo tengo ahí unas fibras, una delta, una C, y esas a dónde llegan, y de ahí a dónde se van, y de ahí qué pasa. ¿Cuáles son los elementos de la vía? La raíz dorsal, por ahí va a entrar.
y después a la médula, dependiendo de qué dolor sea, y ahí va a ir ascendiendo al tálamo y a la corteza cerebral. A ver, Francisco, ayúdale a tus compañeros. Sí, la neurona de primer orden, que casi como tal, la de segundo orden que se encuentra entre el asta posterior de la raíz dorsal, y que asciende hasta el tálamo, y la de tercer orden que conecta al tálamo con la corteza cerebral. Ok. Dolor rápido o dolor agudo, o dolor lento, ¿no? Entonces vamos a tener que el sistema periférico, el sistema nervioso central, pueden considerarse la vía de conexión entre el estímulo doloroso y el cuerpo. ¿Cuáles son las vías involucradas en la transmisión del dolor? Primero, los nociceptores periféricos, ¿sale? Que tenemos ahí en mi neurona de primer orden. Los nociceptores periféricos activan mediante un estímulo doloroso, y estímulo doloroso se transmite a la médula espinal, que van a mi neurona de segundo orden. De ahí ascienden, las vías ascendentes transmiten el impulso doloroso a la corteza cerebral, al tálamo y a otras regiones del cerebro, que está en nuestra neurona de tercer orden. De ahí va a la corteza. De la corteza, se va a generar un estímulo, una respuesta para que viajen y se dé mi respuesta, o la vía descendente para la modulación del dolor, ¿sale? Entonces yo necesito, para este proceso del dolor, voy a tener que tener unas fases, que es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor. ¿Qué quiere decir transducción? Yo voy a cambiar ese impulso sensorial, ¿sale? Que yo estoy tocando a través de mis nociceptores, lo voy a transducir en una información que va a una neurona de primero, de segundo y de tercer orden. Lo voy a transmitir de esa manera. ¿Cómo se va a transmitir? Como un impulso eléctrico, ¿sale? Yo voy a generar energía, ¿sale? Esta energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar apertura de canales de sodio, los canales de calcio. ¿Aquí qué neurotransmisor está involucrado? El glutamato y la sustancia P. Glutamato, ¿sale? Glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Y entonces lo que va a generar glutamato es que se va a liberar glutamato y va a generar que se aperturen mayor cantidad de canales de sodio para generar el impulso, la transmisión del dolor más rápidamente. Cuando lleguemos al sistema nervioso, cuando llegamos a nivel de corteza sensorial, vamos a empezar a modular, ¿sale? Y entonces nuestro mismo cerebro va a generar, principalmente a través de los núcleos de Raffet, va a generar la liberación de sustancias para tratar de controlar ese dolor. Esas sustancias se denominan opioides endógenos. ¿Cuáles son esos opioides endógenos? ¿Quién me dice? Serotonina. Adrenalina. Son las endorfinas. Endorfinas, encefalinas y endorfinas. Endorfinas, encefalinas, ¿sale? Son tres como tal, ¿sale? Estas sustancias que se consideran opioides endógenos van a unirse a ciertos receptores. ¿Ustedes saben cuáles son esos receptores? Mu, kappa, Mu, delta y kappa. Mu, delta y kappa. ¿Y esos receptores dónde se encuentran? ¿En la médula espinal? En la médula espinal, principalmente en nuestras neuronas de segundo y de primero y segundo orden, ¿sale? Entonces, estos receptores específicos, Mu, delta y kappa, y se van a encontrar en esas áreas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se está dando la modulación del dolor, se van a empezar la liberación de estas sustancias, ¿sale? Y entonces estos van a actuar a nivel de este punto para empezar a bloquear el efecto y disminuir el dolor. Entonces, vamos a encontrar la vía del dolor con una vía ascendente que va a ser una transducción periférica de la señal, principalmente a través de nociceptores. Hay una excitación sináptica de la neurona de segundo orden, principalmente en el asta posterior de la médula espinal. De ahí suben nuestras fibras ascendentes y alcanzan el hipotálamo, ¿vale? Que estaría nuestra neurona de tercer orden, donde se desencadena la respuesta endocrina. Entonces tenemos nociceptores, que es nuestra neurona primera, vamos a asta posterior o de médula espinal, nuestra neurona de segundo orden, suben hasta el hipotálamo y al tálamo, ¿sale? Donde te encontramos ahí nuestra neurona de tercera orden y de ahí va a la corteza. La vía descendente, los centros neuronales de la corteza y las áreas subcorticales del cerebro responden a esas señales dolorosas entrantes, ascendentes, y pueden modular las señales dolorosas mediante la activación
de vías eferentes descendentes inhibitores. Entonces, a nivel generalmente, los núcleos de RAFE, al activarse, se van a dar la liberación de estos opioides endógenos, ¿sale? Estos impulsos inhibidores descienden hasta el asta dorsal del segmento medular y bloquean que se transmita nuevamente el impulso doloroso para ser perceptido por nosotros, ¿sale? Voy a ponerles un pequeño video para complementar. Me gusta porque el chico es muy ameno y es muy simple, ¿sale? Vamos a ver. El dolor lo podemos definir como una experiencia sensorial, que sería el componente más objetivo, y emocional, que sería el componente subjetivo, desagradable, asociada a cualquier lesión tisular existente o potencial en el organismo. Y algunos conceptos importantes como de aclarar, antes de seguir, serían los conceptos de alodinia, por ejemplo, que es la sensación dolorosa ante un estímulo que no debería ser doloroso, la hiperalgesia, que es la sensación dolorosa aumentada ante un estímulo doloroso, y la hiperestesia, que son las sensaciones no dolorosas aumentadas ante cualquier estímulo. El dolor, a su vez, lo podríamos clasificar en grandes rasgos en 3 categorías, que sería el dolor somático, que es el primer cuadro que ven allí, que es el dolor que es de límites más precisos, se asocia más a un dolor agudo y que es bien precisado siempre por el paciente que nos cuenta su dolor. Luego tenemos el dolor visceral, que es un dolor más vago, más difuso, de orígenes menos y de límites menos imprecisos. Y por último, el dolor neuropático, que es el que se origina por alguna lesión o alteración de cualquier estructura neuronal y que tiene características especiales que no describen los pacientes, que es como que es lancinante, quemante o como que sintieran una sensación de electricidad pasando por su cuerpo. Ahora, hablando más de la fisiopatología de la vía del dolor, la podríamos dividir en grandes rasgos en 4 partes, que serían la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor. En la presente diapositiva vamos a explicar un poco lo que es la transducción y la transmisión del dolor. La transducción del dolor se inicia a nivel de los nociceptores ubicados en todos los territorios y órganos periféricos, ¿ya? Los nociceptores son estructuras capaces de transformar un estímulo, ya sea químico, eléctrico, mecánico o térmico, en un impulso nervioso que va a ser transmitido luego para ser interpretado como dolor. En la zona de injuria de cualquier parte existe una liberación de distintos mediadores debido al daño que sufre el tejido, que pueden ser, por ejemplo, histamina, serotonina, sustancia P, prostaglandinas también, algunas bradicininas, que van a sensibilizar a este nociceptor para que luego de que este estímulo sea realizado, gatille el impulso nervioso y luego ahí pasamos a lo que sería la transmisión del dolor. Esta transmisión de este impulso nervioso originado en el nociceptor puede viajar a través de 2 fibras. Esas 2 fibras van a ser ahí representadas por el axón rojo, van a ser pertenecientes a las neuronas pseudonipolares de la raíz posterior de la médula espinal y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser fibras A delta, que van a ser fibras de conducción rápida, van a ser mielínicas y que se asocian más al dolor agudo de características bien definidas. O pueden ser fibras más gruesas, que son las llamadas fibras C, son amielínicas de conducción más lenta, pero que se asocian más al dolor poco preciso, más vago, y que son características del dolor crónico. Luego de que ocurre la transducción y la transmisión de la señal a través de estos axones, va a ocurrir la primera sinapsis a nivel del asta posterior de la médula espinal, específicamente en las láminas 1, 2 y 5 de Rexed, en donde va a ocurrir liberación de glutamato, de sustancia P, y luego de esta primera sinapsis va a emerger la segunda neurona sensorial,
que va a llevar el estímulo doloroso a niveles superiores del encéfalo, como el tálamo, la corteza somatosensorial primaria y otras estructuras adyacentes. También nombramos que dentro de la vía del dolor hay un paso que es la modulación del dolor. En las estructuras del sistema nervioso central superiores, como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, se encuentran los somas neuronales de vías inhibitorias descendentes, que son capaces de inhibir y modular la transmisión del dolor que la persona va a sentir. Por ejemplo, son capaces de modular a nivel de la primera sinapsis que hablamos en el asta posterior de la médula espinal, a través de la liberación de noradrenalina, serotonina y distintas endorfinas, la transmisión del dolor a través de la inhibición, por ejemplo, del impulso nervioso. Luego de haber explicado todo a grandes... Ok, entonces ahí tenemos un poquito el paso de las vías del dolor, ¿sale? Entonces ya entendimos un poquito cómo se da la transmisión del impulso doloroso. Entonces vamos a entrar a lo que son los analgésicos opioides, ¿sale? Los analgésicos opioides son depresores selectivos del sistema nervioso central. Se utilizan para suprimir el dolor sin alterar la conciencia y actúan elevando el umbral al dolor. Van a imitar la actividad de las endorfinas, que son sustancias que produce el cuerpo para controlar el dolor. El término analgesia proviene de la palabra griega que significa sin dolor, ¿vale? Normalmente estos analgésicos opioides, que digo, hacen similitud a los receptores opioides de los péptidos opioides endógenos, bloqueando la señal del dolor como se da de manera fisiológica. La palabra opio deriva de opos, jugo en griego, que pues viene de la droga extraída principalmente de la amapola de opio, ¿sale? Que es algo que se utilizaba anteriormente. Datos históricos. Los médicos árabes fueron los primeros en emplear el opio para el tratamiento de las disenterías. En 1806, Sertúner aisló por primera vez la morfina. En 1832, Robiquet descubrió la codeína. Y en 1848, Merck descubrió la papaveína. Vamos a tener que, por ejemplo, en sus inicios, la heroína se utilizaba como un jarabe para la tos, ¿sale? Teniendo unas buenas respuestas, pero generando al mismo tiempo un efecto adictivo, ¿sale? Vamos a tener que dentro de nuestra vía del dolor tenemos receptores específicos, que son mu, kappa y delta. Dentro del mu tenemos mu 1 y 2, ¿sale? ¿Qué van a hacer estos? Van a estar ubicadas principalmente en áreas asociadas con la percepción del dolor. El área periacueductal, el tálamo medio, el área gris periventricular. Se concentran en las capas profundas de la corteza, donde las células que se proyectan al tálamo modulan el influjo sensorial a la corteza. Pero también van a estar ubicados a nivel gastrointestinal. De ahí los efectos adversos que suceden al ingerir este tipo de fármacos. En el sistema nervioso central lo encontramos principalmente en áreas límbicas, pudiendo mejorar efectos eufóricos y alteraciones del comportamiento afectivo, ¿sale? Entonces vamos a tener, ¿cuál es la que hace la estimulación de estos receptores opiáceos? Tenemos mu1 y mu2, ¿sale? Generalmente nos van a generar analgesia, sedación, náuseas, vómito, constipación, retención urinaria, miosis, bradicardia, aumento de la temperatura y tolerancia. mu2, sedación, depresión respiratoria y dependencia. Kappa, analgesia débil, sedación, depresión respiratoria débil, miosis débil y sin tolerancia cruzada. Y delta, depresión respiratoria, analgesia débil, náuseas, vómito, prurito, tolerancia y tolerancia cruzada. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de ahí surge la forma en que podemos clasificar a nuestros fármacos opioides. Los vamos a poder clasificar en agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales o antagonistas. ¿Qué quiere decir un agonista puro? ¿O a qué me refiero cuando yo clasifico a un fármaco como un agonista puro? Que actúa solamente va a actuar en ese receptor. Generalmente un agonista puro se une principalmente a receptor mu. Y entonces vamos a ver que se une, nos genera una gran analgesia, pero nos genera muchos efectos adversos.
Efectivamente, se une a un receptor en específico y potencializa su efecto. Un agonista antagonista, ¿qué hace? Es el que actúa sobre un receptor y inhibe la función de otro. Efectivamente, por ejemplo, vamos a tener algunos fármacos que se unen exclusivamente a kappa, generando una analgesia, pero no dando tantos efectos adversos. Y entonces se une a kappa, pero bloquea mu. Y entonces es un agonista antagonista. Un agonista parcial, donde se logra el efecto deseado, pero nada más a un solo receptor. Por ejemplo, un agonista puro se une a todos los receptores. Un agonista antagonista se une a un receptor y bloquea a otros receptores. Un agonista parcial es que solamente se une a ciertos receptores o a un solo receptor, ¿sale? Logrando el efecto a ese receptor, ¿sale? Y un antagonista, pues los que bloquean o disminuyen la acción del agonista. efectivamente, van a bloquear, al unirse a estos receptores, van a bloquear el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, vamos a tener la clasificación de los opioides así, y eso es algo que se van a preguntar y que les voy a preguntar. Agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas puros. De los agonistas puros, los más representativos, principalmente la morfina, la heroína, ¿sale? Tramadol. Agonistas antagonistas, la nalbufina es uno de los más comerciales. Las agonistas parciales, la propenorfina, y las antagonistas, la naloxona, la naltrexona. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una cesárea y ponemos anestésicos de tipo... Ángel Jacobo, ¿puedes apagar el micro, por favor? Eso está diciendo. Tenemos algunos medicamentos que generan depresión del sistema nervioso central y depresión respiratoria. Y entonces, para poder tener un antídoto, pues usamos estos antagonistas para inhibir el efecto del agonista puro y así tener o quitar esa depresión respiratoria. ¿Sale? ¿Ok? Vamos a ver un video para complementar esta información, quede un poquito más claro lo que es la vía del dolor y vamos a entrar al mecanismo de acción de estos fármacos opioides. ¿Y qué pasa cuando tienes un dolor extremadamente fuerte e insoportable? Tranquilo, conserva la calma, tenemos morfina. En nuestro organismo producimos péptidos opioides, que entre comillas muy grandes podríamos llamar nuestra morfina endógena. Estos péptidos opioides son parte del sistema más efectivo que tenemos para inducir analgesia. Y de igual forma, los medicamentos opioides en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor. Nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estos son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar a los receptores opioides. Los más conocidos y estudiados son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Profe Andrés, ¿dónde actúan estos péptidos opioides? A nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico. Las endorfinas van a activar al receptor mu, las encefalinas van a activar al receptor delta y los receptores kappa son activados por las dinorfinas. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula, inactivando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Eso suena muy claro, pero ¿cómo los opioides producen analgesia? Cuando recibes un estímulo doloroso, ese impulso nervioso es transportado por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta la médula espinal. Ya en la médula espinal se realiza una sinapsis con una segunda neurona nociceptiva,
que lleva el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el tálamo, en la mitad de tu cerebro. En el tálamo se hace una sinapsis con una tercera neurona nociceptiva, que lleva ese impulso de dolor a las diferentes partes del sistema nervioso central, y es en tu cerebro donde eres consciente del dolor. Pero también en tu sistema nervioso central se activan las neuronas de los núcleos del RAFE, que descienden por la médula espinal y van a hacer sinapsis con la primera y la segunda neurona nociceptiva. Estas neuronas de los núcleos del RAFE van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides. Esos péptidos opioides van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona de dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y si los impulsos no llegan al cerebro, entonces se disminuye la sensación de dolor y por ende se produce analgesia. Para entender bien la acción de los péptidos opioides y fármacos opioides, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa sinapsis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona de dolor, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio a través de canales de sodio, lo que va a producir que se abran canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. Y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato. Este neurotransmisor va a activar en la neurona postsináptica sus receptores específicos, AMPA y NMDA, que al estar activos van a permitir la entrada de iones de sodio y calcio a la segunda neurona de dolor. Como los iones de sodio y de calcio son positivos, van a inducir que el potencial de membrana se vuelva ligeramente menos negativo, llegando hasta el umbral de despolarización y produciendo un potencial de acción. Y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Por otro lado, desde los núcleos del RAFE en el tallo cerebral salen unas fibras nerviosas que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis con la primera y segunda neurona de dolor. Estas neuronas provenientes de los núcleos del RAFE van a liberar endorfinas que van a activar a los receptores mu que están presentes en la primera neurona nociceptiva. Como describimos anteriormente, la acción del receptor mu va a hiperpolarizar la membrana neuronal, volviéndola más negativa, y va a impedir la entrada de iones de calcio a través de los canales. Y como no entra calcio, no se libera glutamato. Tenemos un gran número de fibras de dolor que vienen desde la periferia hasta la médula espinal, y cuando hay dolor se transmiten impulsos por todas esas fibras y excitan un gran número de neuronas que van hacia el sistema nervioso central y se genera un dolor de alta intensidad. Pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En conclusión, de todas esas señales de dolor que vienen de la periferia, los opioides interrumpen su transmisión y solo unas pocas de ellas continúan hacia tu cerebro, y así se produce el efecto de analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se pueda seguir transmitiendo cuando éste llegue a la terminal sináptica. Además, se disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye la liberación de glutamato. Pero eso no es todo, también hay una acción de los opioides en la segunda neurona de dolor, y cuando se activa el receptor mu se genera una salida de iones de potasio, lo que nos hiperpolariza la membrana, y como también se había disminuido la liberación de glutamato, hay menos activación de los receptores AMPA y NMDA. Sumado a esto, los canales de calcio están inhibidos por la acción del receptor mu. Todo esto disminuye el flujo de iones de sodio y calcio al interior de la neurona, y esta no puede llegar a su umbral de despolarización y no se genera un potencial de acción. En resumen, los efectos principales de los opioides a nivel de médula espinal son disminuir la liberación de glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Pero también existen efectos de los opioides en el sistema nervioso central. En general, los fármacos opioides van a funcionar como depresores del sistema nervioso central. En la década de 1970 se empezaron a investigar los efectos de los opioides en el núcleo accumbens. Se entrenó un grupo de ratas para presionar un botón y se les suministraba comida. Después, a los roedores se les daba la opción de presionar otro botón, con el cual recibían una microinyección de morfina en el núcleo accumbens. Como resultado, las ratas solo presionaban el botón que les hacía la microinyección de morfina y se olvidaban de la comida. El experimento se
suspendió cuando las ratas empezaron a perder masivamente peso. Estos experimentos mostraron la presencia de opioides en el núcleo accumbens. Posteriormente, se hicieron otro tipo de experimentos. Se colocaban las ratas a caminar sobre una superficie caliente a 55 grados Celsius y se cronometraba el tiempo hasta que, debido al dolor, levantaran las patas. Pero cuando se inyectaba morfina en el núcleo accumbens, se suprimía la sensación de dolor cuando las ratas caminaban sobre la superficie caliente. Esos experimentos mostraban el efecto que tenían los fármacos opioides en el sistema nervioso central para inducir analgesia. También esos efectos sobre el sistema nervioso central van a estar relacionados con uno de los efectos adversos más nocivos de los fármacos opioides, que discutiremos en otro video, que es el problema de farmacodependencia. Espero que ya se aprendió a todos, la gente la seguía consumiendo. Entonces, con esto quedó un poquito más claro lo que es la vía del dolor, ¿sale? Y lo que es el mecanismo de acción de los opioides. ¿Alguna duda? ¿Duda, chicos? ¿Quedó más claro? No, se llama la otra. Quedó más claro. Ok. ¿Qué pasó, Carlos? Dime. Doc, tengo una duda y es cuando se actúa sobre el receptor MUR de la neurona posináptica, ahí se actúa sobre la proteína G, pero la proteína G, ¿cómo actúa? O sea, se inhibe a la adenilato ciclasa y ya no hay AMP. Y ya no, por lo tanto, ya no va a haber liberación de energía. Se actúa sobre la AMP. Acuérdate, ¿qué es lo que nos va a generar la AMP? Lo que nos va a generar es que aperture los canales de potasio para que se libere más. Y entonces esta apertura de canales de potasio que va a generar que la membrana esté más negativa. Por lo tanto, aunque llegue un estímulo, llegue cierta cantidad de estímulos, no hay transmisión del impulso eléctrico, ¿sale? Entonces, si hablamos en forma general, el mecanismo de acción de los fármacos opioides es unirse a estos receptores como de manera endógena. ¿Cuál va a ser? Uno, que va a aperturar los canales de potasio, va a liberar los canales de potasio y va a hacer que la membrana esté más negativa. Dos, va a bloquear la apertura de los canales de calcio, lo que va a hacer que haya menos liberación de glutamato, ¿vale? Pero también va a actuar en nuestra neurona posináptica y va a ser igual, se va a unir a receptores, va a sacar los canales de potasio y por lo tanto también no va a haber la producción o la entrada de más neurotransmisores, generando que no se transmita el impulso eléctrico. ¿Ok? Recuérdense, voy a tener que el receptor específico se va a disociar y eso nos va a generar que haya una disminución de AMP, ¿vale? Generando principalmente la apertura de canales de potasio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Hola, hola. ¿Están ahí? No, doctor. ¿Ya quedó claro? Ok, entonces recordemos ahí, ya vimos un poquito mecanismo de acción, ya vimos clasificación y vamos a ir viendo ahorita efectos adversos que ya por ende vamos a ver en base a cómo actúan los receptores y los efectos que causan para ya entrar a los fármacos como tal. ¿Ok? Efectivamente, a eso se refiere a aumentar el umbral del dolor. ¿Qué hacemos? Hacemos que nuestra membrana esté negativa. Por lo tanto, aunque yo de muchos estímulos, pues yo no capto y no tengo, mi dolor es más tolerable. A eso se refiere a aumentar el dolor. Por eso es que les digo que era muy importante recordar cómo es la transmisión del impulso eléctrico, cómo se da el potencial de acción y cómo se da el paso de neurotransmisores. Eso lo vamos a ocupar mucho en todo lo que los fármacos que vienen, que son fármacos del sistema nervioso central. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si yo hablo de los antidepresivos, vamos a ver que el neurotransmisor más involucrado es la serotonina. Entonces voy a tener receptores que inhiban, que eviten la captura de serotonina para que se regresen. Recordemos que en forma fisiológica los neurotransmisores se quedan en la hendidura sináptica. Se ocupan algunos, pero los que no se ocupan se vuelven a meter dentro de la vesícula para volverse a ocupar. Pero también tengo una enzima que se llama la monoaminoxidasa que se encarga de degradar esos neurotransmisores que están de más. Entonces va a haber fármacos que se encarguen de meter más neurotransmisores, de inhibir la producción de esa eliminación. Entonces es muy importante comprender cómo se da la transmisión del impulso eléctrico. Entonces, todo claro, ¿verdad? ¿Ninguna duda? Sí, todo claro. Okay. Entonces, nos vemos el día lunes. Jueves y viernes se les activa sus actividades en línea para trabajar.
Y el lunes continuamos con farmacos opioides y empezamos con los siguientes.